un poco la gente, pero vamos a comenzar y bueno, pues nada, daros las buenas tardes y las gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Deciros que si queréis tuitear pues las cosas que digan nuestros ponentes, lo que esté ocurriendo, queréis compartirlo vía Twitter, pues el hashtag que os pedimos que uséis es el mismo que estaba en el cartel en el que anunciábamos el webinar, que os lo recuerdo y es Impacto COVID-19 RSC, ¿de acuerdo? Y respecto a las preguntas, bueno, los tres ponentes que a continuación os presentaré, que nos acompañan, las preguntas que les queráis formular una vez que escucháis sus intervenciones, pues si no os importa las vais haciendo a medida que les escuchéis y luego al final yo voy a ir tomando nota y al final lo contestarán. Si os parece, si es una pregunta en concreto para uno de los ponentes, pues ponérmelo en el chat y si es en general, pues simplemente en general o no especificáis y yo entiendo que es para cualquiera de ellos o para todos ellos. Entonces, bueno, pues como sabéis, al apuntaros ya sabéis que el tema de este webinar es, lo hemos titulado El impacto del COVID-19 en las políticas de responsabilidad social empresarial. Y vamos a enfocar el webinar desde la perspectiva de que los tres ponentes que a continuación os voy a presentar van a compartir sus experiencias, las experiencias que están teniendo en sus empresas, en sus ámbitos de actuación, de trabajo y, como en una segunda parte, las reflexiones sobre un poco lo que se nos avecina cuando lleguemos a esa nueva normalidad que han dado en llamar, se ha dado en llamar. Pero bueno, sabiendo y haciendo la salvedad de que es pura incertidumbre, como supongo que ellos os dirán cuando les toque. Entonces, respecto a mí, pues a lo mejor algunos ya me conocéis, otros no, entonces también me presento, voy a actuar como moderadora y soy Eugenia Hernández y actualmente soy la presidenta de Visión Responsable de la asociación. Entonces, nuestros ponentes tenemos la suerte de contar con Roberto Cabezas, es el responsable de recursos humanos de Queserías Entre Pinares, Alberto Sandonís, que es el responsable de formación, estrategias y responsabilidad social empresarial de Urcafip, y Jaime Gutiérrez, que es el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. El primero... Perdón, Jaime. Luego te corrijo eso. Vale, perdón. De acuerdo. Bueno, pues perdona, luego me corriges o corrígeme ahora mejor, lo hacemos ahora mismito, corrígeme porque tenía la información de que eres del decano del Colegio de Psicólogos. ¿No es así? Ahora mismo el presidente por Valladolid, sí, en funciones, porque nos ha pillado precisamente en esta época, en plena época de elecciones, y entonces yo tengo el cargo que tenía anteriormente, que era el de presidente por Valladolid. Entonces vuelvo a ser en funciones presidente por Valladolid hasta que la nueva normalidad nos permita seguir desarrollando el proceso electoral que teníamos encomendado. Vale, o sea que es un momento transitorio ahora mismo, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues entonces ahora empezamos ya, sin más dilación, doy la palabra a Roberto. Venga, Roberto, adelante. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Eugenia, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a participar en lo que es esta, para mí, mi primera charla online y donde casi, bueno, pues estoy más así masiva, estoy casi más nervioso que si fuera presencial. Menos mal que tenemos a Jaime al lado, que es psicólogo y por lo tanto, pues si tenemos algún problema, nos lo soluciona. Yo quiero compartir una pantalla. Vamos a ver si me sale. ¿La vemos? Todavía no, por lo menos yo no, ahora mismo no. ¿No la vemos? No todavía. Tienes que darle abajo a la flechita verde compartir pantalla. ¿Ahora? No, todavía no. Vale. Vamos a hacer un nuevo intento. Vale. Tú estás viendo ahora. Ha empezado la función de compartir las pantallas. Perfecto. Ahí estamos.
¿La vemos ya Sí, todos? sí. Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un poco, como decía, os voy a explicar un poco nuestra experiencia en este momento del COVID y un poco pues, nuestras prácticas y lo que hemos hecho y compartirlo un poco con todos vosotros. Un poco por situarnos, pues para que nos hagáis una idea, si alguien no nos conoce, pues el Grupo Entre Pinares tenemos una facturación de 357 millones, estamos en 42 países vendiendo. Los últimos 5 años pues han sido 132 millones de euros invertidos, tenemos casi 1.000 trabajadores, fabricamos 69 millones de kilos de queso en el año 2019 y estamos en 7 centros de producción. Nacimos en el año 1984 de la mano de nuestro presidente Antonio Martín y deciros que desde el año 2000 somos interproveedores de Mercadona, que en el 2012 trasladamos nuestras oficinas centrales al centro logístico de Valladolid, que está situado al lado de Santovenia, pero en el municipio de Valladolid, y que en el año 2018 nos metimos también en el mundo quesero de La Mancha. Este sería un poco nuestro reparto en España, que es donde estamos fabricando. La empresa es castellano-leonesa. Tenemos 2 plantas en Villalba, en Lugo. Tenemos otras 2 plantas aquí en Valladolid. Central, bueno, en realidad son 3. Central, el centro logístico y la primera y más antigua fábrica del grupo, que es la que está en el polígono de Argañez. Y luego tenemos también una planta en Madrid, en el término de Fuenlabrada, y como decía, la última adquisición de Lordi, que está en Toledo, aunque geográficamente se me ha ido la mano y la he situado en Madrid, pero está en Toledo, en Castilla-La Mancha. Bueno, estamos un poco pues haciendo quesos con las técnicas de siempre, tradicionales, pero con muchísima nueva tecnología y con muchísima innovación. Algunos de nuestros productos, como podéis ver, pues está la pasta prensada del viejo tostado que nos dieron el premio al 13 queso mejor del mundo un año y luego, bueno, pues hemos diversificado hacia otros productos, ¿vale? Después también somos una fábrica que tenemos pues todas las certificaciones de calidad, de seguridad alimentaria, de seguridad ambiental y de seguridad laboral. Después de esta pequeña introducción que me obligan a contaros siempre que salgo fuera de mi empresa, ya nos centramos un poco en lo que voy a hablar. Voy a hablar pues, de la responsabilidad con la cadena de suministro y con los ciudadanos, cómo hemos tratado el COVID desde la responsabilidad con las personas que integran nuestra empresa y también la responsabilidad con la comunidad y con el entorno social. Nosotros, desde que aparece la alarma del COVID, nunca hemos dejado de trabajar. Se nos consideró una actividad esencial, producimos alimentos y, por lo tanto, la actividad, desde el punto de vista de responsabilidad, estaba con la población en general y no podíamos parar. Esa doble responsabilidad viene dada primero con los ciudadanos, con la población, porque teníamos la responsabilidad o la obligación de alimentarlos, pero también teníamos otra vertiente de responsabilidad que era con la cadena alimentaria, es decir, teníamos muchos ganaderos, más de 1.300 ganaderías del medio rural que teníamos que seguir cogiendo la leche. El sector lácteo en Galicia es un sector estratégico que si se viene abajo pues afectaría a la economía de la región de manera importante. Y para que os hagáis una idea, pues estamos transformando 530 millones de litros de leche en el 2019. Entonces hemos asegurado que todos los ganaderos pudieran seguir con sus ganaderías, ordeñando sus vacas, sus ovejas y sus cabras. Hemos colaborado con otras empresas que no han podido permanecer abiertas y que han tenido que cerrar. Les hemos recogido la leche para procesarla en nuestras instalaciones. Bueno, hemos sido, ya os digo, doblemente responsables en esta vertiente, tanto con los ciudadanos que tienen que alimentarse como con la cadena del sector agroalimentario. Por otra parte, también hemos sido responsables con las personas que integran la organización. La seguridad y salud en el trabajo en este momento,
como no podía ser de otra manera, pues es lo más importante, ¿no? Entonces, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, creamos unos comités de crisis, adoptamos diferentes paquetes de medidas que ahora os explicaré, basados siempre en las recomendaciones de la OMS y en el gobierno, porque lógicamente lo que hemos vivido pues son momentos de incertidumbre informativa, de conocimiento, donde teníamos que ir aprendiendo y donde teníamos que ir discriminando qué era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y aquí nosotros nos hemos basado fundamentalmente en la OMS y en los datos del gobierno. Luego también hemos tenido un aspecto de responsabilidad con los trabajadores y con nuestros empleados a nivel comunicativo, a nivel de hacerles campañas específicas de prevención, a darles la información transparente de lo que estaba ocurriendo en nuestras instalaciones sobre los casos que se podían estar produciendo y también mensajes motivacionales, ¿vale? Y también en este paquete de medidas de responsabilidad con los empleados, pues ya en el mes de marzo lo que hicimos fue implementar una paga del 15% a todos los trabajadores, un incremento de salario de ese mes del salario fijo a todos los empleados de la organización. Nosotros tengo que decir que a día de hoy pues no hemos tenido en estos 45 días o 48 días que dura la alarma, no hemos tenido a día de hoy ningún caso de COVID confirmado. Sí que hemos tenido en torno a 13 casos repartidos por la geografía española, pero fundamentalmente en Valladolid, Madrid y Toledo, de casos con personas con síntomas que han sido dados de alta o que cuando han pasado el test pues han sido negativos. ¿Qué hicimos ya una semana antes de que saltara la alarma? ¿Vale? Ya una semana antes lo que hicimos fue prohibir los viajes entre las diferentes fábricas y todo lo que tenía que ver con las reuniones presenciales. También anulamos todas las formaciones y todas las actividades extraordinarias de visitas de proveedores o de personas a nuestras instalaciones que no fueran de nuestras instalaciones. Y sacamos el protocolo de cómo actuar en caso de aparición de síntomas, que era lo que íbamos a tener en cuarentena, si íbamos a aislar a sus compañeros, cómo íbamos a desinfectar, bueno, todo un paquete de medidas que aparecía en un protocolo de actuación. También antes ya de la aparición de la alarma establecimos medidas para evitar aglomeraciones. Creamos nuevos comedores, habilitamos las salas de formación que las habíamos dejado de formación presencial, las habíamos dejado vacías, pues las habilitamos como comedores para para que la población de las plantas, los trabajadores de las plantas, pues pudieran dispersarse y no tener un gran número de personas comiendo a la vez en los comedores. También prohibimos las estancias en las zonas de descanso, es decir, que no se acumulara mucha gente en las cafeterías y en zonas de descanso que tenemos habilitadas. Hicimos también una flexibilización del horario de comidas. Aquí teníamos fundamentalmente dos puntos de concentración de personas, que eran los comedores y que eran los vestuarios, ¿vale? Donde teníamos que empezar a tomar medidas, donde empezamos a tomar medidas ya antes de que se produjera el estado de alarma. Y ya iniciamos también la difusión de las medidas de higiene personal que ya se venían anunciando, pues del lavado de manos, de las distancias, etc. Cuando salta la alarma, lo que hacemos ya es, a partir del 16 de marzo o del 15 de marzo, no me acuerdo, pues empezar a trabajar con medidas como el uso obligatorio de la mascarilla en todo el recinto, no solo en las áreas de trabajo. Tenemos que destacar que somos una industria alimentaria como os he dicho, con certificaciones de seguridad alimentaria y de calidad, donde ya es de por sí obligado trabajar con mascarilla, ¿vale? Pero sí que había zonas de la fábrica donde no estaba obligado a llevar mascarilla y ya se obligó a llevar mascarilla en todas las partes. Y también todo el personal externo que entrara a nuestras instalaciones también debería de llevar mascarilla y guantes. Activamos el protocolo para el personal especialmente sensible. Ya empezaron a teletrabajar todas aquellas personas que podían tener una patología previa sensible al COVID y adaptamos puestos de trabajo con separadores
y con distancias. Y también ampliamos todo el tema de dosificaciones, de desinfectantes por las fábricas, por las entradas de recepción de leche, por los comedores, y empezamos a establecer un nuevo flujo de personal interno y externo de cómo moverse por las instalaciones. En el momento de la alarma también ponemos en marcha para todo el personal de oficinas el teletrabajo. Los primeros 15 días fue de un 70% de personas teletrabajando. Después de Semana Santa pasamos a un 60% y ahora nos estamos planteando ya ir a un 40%. ¿Vale? Y sí que hubo un determinado número de personas que se quedaron en casa, tanto que pudieran teletrabajar o que no pudieran teletrabajar, porque consideramos que eran un personal muy importante que debería estar como en una reserva por si alguna persona de la empresa que es estratégico le pudiera reservar. Hicimos un aumento de seguimiento de salud a todos los trabajadores, instalamos baños para transportistas que antes entraban en el de nuestras instalaciones y desde este momento separamos todo lo que tiene que ver personal externo del personal interno. Hicimos la entrada y salida de los turnos de manera escalonada para no producir aglomeraciones en los vestuarios, señalizamos todo el tema de distancias de seguridad y limitamos todo el tema de aforo de vestuarios y comedores. Aquí tenéis algunas de las imágenes de las medidas que os estaba contando, ¿vale? Cómo señalamos en el suelo, cómo tenían que entrar a los puestos de trabajo, cómo tenían los EPIs para los fichadores, cómo tenían que salir y cómo señalábamos las distancias de seguridad en los diferentes puestos. Los comedores quitamos las sillas directamente, porque sabíamos que si manteníamos todas las sillas, pues se iban a sentar juntos o podrían sentarse juntos, con lo cual quitamos directamente las sillas y señalamos los espacios donde tenían que sentarse de la misma manera que en los vestuarios. También hicimos todo el tema de frecuencias de las limpiezas. Voy un poco deprisa porque no quiero... Sí, Roberto, te iba a dar yo un poquillo de toque Vale, con pues, el tiempo, ¿vale? vale, Pero está muy interesante, así vale, me quedo. que... Vale, aumento de la frecuencia de las limpiezas, pues es decir, pasamos a limpiar los comedores, las zonas comunes, los vestuarios, las zonas de fichaje 3 veces al día. Hicimos mucho más hincapié en la desinfección y en las zonas muy transitadas por camiones, por transportes, etcétera. Y todo el tema de separadores, tanto en trabajo como en las garitas de seguridad cuando a la recepción del personal. Y también muchísimo dispensación de geles y de hidrogel por las fábricas, ¿vale? Esta es una de algunas de las medidas de separadores que podéis ver con pantallas y con distancias de las personas cuando están trabajando. La segunda parte era la cuestión comunicativa, ¿vale? Entonces aquí hicimos campañas específicas de comunicación interna en las televisiones que tenemos en los comedores, en los tablones, en la intranet, bueno, con comunicados. Una parte importante se centró, estas son 4 ejemplos, pero hicimos bastantes más campañas. Una vertiente ha sido la centrada en todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral y con la utilización de EPIs y las medidas de prevención. Otra parte ha tenido que ver, como os decía, con la transparencia informativa de los casos de COVID, que vamos sacando un comunicado diario de todos los resultados, de todos los datos que nos estaban viniendo de las diferentes plantas sobre los casos. Y también hemos sacado una carta semanal de nuestro director general y de nuestro presidente, animando y bueno, pues un poco agradeciendo el esfuerzo, el compromiso y la colaboración que todos los trabajadores estamos manteniendo en este. Y también hicimos una campaña motivacional, porque tenéis que daros cuenta de que estamos trabajando, que hay muchas empresas que no están trabajando, que nos está llegando una sobreinformación sobre el COVID y que, bueno, muchas veces pues nuestro desánimo cae, ¿no? Con lo cual, pues hicimos campañas con vídeos de los propios trabajadores, donde salían hablándonos de sus experiencias, tanto de las personas que estaban trabajando en las fábricas, como de las personas que estaban teletrabajando desde su casa. Hicimos también campañas motivacionales con diferentes mensajes motivacionales y también campañas de cosas que habíamos hecho anteriormente y que podrían volver a suceder, ¿vale? Cuando todo esto pasara. Y por último, para ir terminando, ya soy obediente, ¿vale?
Trabajamos el tema de la responsabilidad en el entorno social, el impacto en la comunidad. Desde el domingo de la alarma ya habíamos donado equipos de protección individual, mascarillas, porque como decía, nosotros las utilizamos actualmente en los procesos, y ya lo habíamos hecho el sábado antes del estado de alarma, ¿vale? Y el domingo ante la llamada de la DGEA, que fue bastante bueno, contundente, por decirlo de alguna manera, pues también repetimos la donación. Hemos donado 7.000 equipos de mascarillas de protección individual para los sanitarios. Con los transportistas de largo recorrido, transportistas que vienen desde las plataformas de Valencia, de Galicia, de Andalucía, pues se han encontrado que no tenían nada abierto en el camino, y nosotros, además de los baños y de las duchas y todo esto que les hemos proporcionado separadamente, pues también les hemos ofrecido un kit de comida, ¿vale? Con queso, con un sándwich, con agua, una manzana, para que, bueno, pues de alguna manera lo agradecían, la verdad, bastante, porque se encontraban todo cerrado y muchos estaban pues 6 o 7 horas sin haber comido. Hemos hecho entrega de queso a los hospitales, ¿vale? A los hospitales de Valladolid y al hospital de Lugo. Y también hemos colaborado con más de 25.000 unidades de queso con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja, ¿vale? Bueno, pues hemos tratado tres vertientes de la responsabilidad social en los temas del COVID, ¿vale? Con la cadena alimentaria, con los ciudadanos, con la cadena agroalimentaria, con nuestros proveedores, con nuestros empleados y también con la sociedad. Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo, Eugenia, por habernos invitado a compartir con todos vosotros este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto. Doy paso ahora a Alberto, ¿vale? Para que nos cuente desde la perspectiva de Urkacil y de las experiencias que conozcas de los cooperativistas, algunas empresas cooperativistas de Urkacil. Adelante, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Buenas tardes a todos. Sí que dar las gracias por dar la oportunidad, representando a Urkacil, de poder estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, pues para, como nos pidió Visión Responsable, de la cual formamos parte, poder un poco trasladar a todos los que estáis ahí viéndonos hoy, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de comunicaros, de haceros ver dos tipos de líneas, digamos, de actividades relacionadas con buenas prácticas en responsabilidad social. Una de ellas derivada de lo que está haciendo Urkacil como entidad asociativa de las empresas cooperativas agroalimentarias de Castilla y León, y otras, bueno, pues digamos, píldoras muy concretas de lo que están haciendo, a modo de ejemplo, algunas de nuestras cooperativas. Bueno, deciros que ¿qué es Urkacil? Es la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. Asociamos a unas 135 cooperativas actualmente, de diversos sectores, tanto de agrícolas como ganaderos, que en total están asociando a más de 40.000 socios, agricultores y ganaderos, como os digo. En total también todas estas empresas que asociamos, todas estas cooperativas dan trabajo a 3.000 personas de forma directa. Y en total estamos hablando de una facturación de 2.550 millones de euros. Nuestras funciones, a modo de resumen, se concretan en 4. Función representativa ante las administraciones, reuniones, consejos, comités, comisiones, etcétera, etcétera, fundamentalmente con la administración autonómica. Tenemos una función muy importante de promoción, ¿no? Como ahora veremos algunas actividades también que desarrollamos en estos momentos de crisis, de promoción del cooperativismo, de productos de nuestras cooperativas, de aniversarios, ferias, etcétera, etcétera, premios que organizamos, en fin, función de promoción del cooperativismo, de nuestras empresas y de sus productos. A la vez también tenemos una función de formación importante y que ahora en estos momentos, pues como decía también Roberto, está totalmente parada. La formación que desarrollamos, que va dirigida a socios, nuestros rectores, técnicos, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, en el medio rural, está pues parada de momento por esta situación.
Y luego una función también muy importante, como es la información a través de boletines, informativos, nuestra revista, programas de radio que han suspendido, y redes sociales, nuestra web, etcétera, etcétera. En fin, os cuento qué hemos estado haciendo primero en Urkacil. Pues lo que hemos hecho desde que se desencadenó esta crisis ha sido, en resumidas cuentas, parar todo lo que estábamos haciendo. La mayoría de nuestros proyectos han tenido que parar y nos hemos volcado en prestar servicio a nuestras cooperativas para cubrir las necesidades que tienen derivadas de esta crisis, ¿no? Fundamentalmente, lo que ha hecho Urkacil ha sido, digamos, ponerse en contacto con todas las cooperativas concretamente para pulsar la situación derivada, las consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19, ¿no? Para ver en qué situación estaban, qué problemas estaban teniendo, para poder trasladarlo así a la administración con la que tenemos bueno, pues un diálogo constante como representantes del sector, ¿no? Del sector que se ha convertido en sector esencial y ha tomado más relevancia todavía por esta situación, ¿no? Bueno, en cuanto a políticas de prevención y salud laboral interna en Urkacil, somos pocos trabajadores, pero desde el primer momento se han potenciado al máximo la seguridad y la salud, como no podía ser de otra manera, y se ha traducido en bueno, pues, medidas de protección colectiva internas, como pueden ser el que hemos pasado todos a teletrabajar. Siempre hay alguien en nuestras dependencias para directamente coordinar a todos los demás, pero hemos pasado a hacer uso del teletrabajo y reuniones a través de videoconferencias. Igualmente, con las reuniones con nuestras cooperativas, se trabaja todo, es un sector donde se trabaja mucho a nivel personal, con contacto directo, y todo eso de un día para otro ha tenido que cambiar. Hemos tenido que ser capaces de adaptarnos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hay algo que en este momento, a nivel general, sí que se ha tenido muy en cuenta en todas las cooperativas también, como es la protección al empleo. Las cooperativas, como bien sabéis, somos empresas de economía social donde importan más las personas que cualquier otra cuestión. Todo lo demás deriva de que nos debemos a las personas, ¿no? Por lo tanto, los expedientes de regulación temporal de empleo son mínimos. Es verdad que el sector sigue trabajando, pero hay algún subsector que está fuertemente golpeado, fuertemente afectado, como por ejemplo pueden ser las bodegas. Y luego veremos algún caso de cómo hacen frente a este problema respecto a sus trabajadores, ¿no? Se han puesto en práctica también medidas de conciliación bueno, familiar, como decía, bueno, pues, favoreciendo el que se trabaje en casa y, por ejemplo, en las cooperativas. Es verdad que todos los operarios de producción pues, siguen trabajando presencialmente, pero en la medida de lo posible los trabajadores de administración que prestan servicios a los socios, etcétera, etcétera, están teletrabajando, están atendiendo, ¿no?, sin dejar de atender y prestar servicios a los socios en todo momento, pero siempre a distancia bueno, pues, con el teletrabajo, ¿no? Bueno, como decía antes, nuestra función de trabajo y coordinación de actividades con la Junta de Castilla y León es muy importante. Desde el primer momento se ha contado con nosotros como representantes de este sector esencial, lo cual ha hecho que Urkacil se dirija a todas las cooperativas para semanalmente extraer unos informes de situación sectoriales y transversales para ver qué problemas tenían, necesidades que tenían que cubrir, etcétera, etcétera. Con ese trabajo, con esa información derivada de ese trabajo, se han realizado diferentes demandas a la Administración, a la Junta de Castilla y León, la cual, digamos, siempre ha estado abierta a nuestras demandas para entre todos, colaborando y cooperando, poder dar soluciones a estas necesidades de nuestras empresas. Y así, por ejemplo, os voy a hablar de la distribución de equipos de protección individual que hemos coordinado desde Urkacil, cediendo estos equipos que nos ha cedido amablemente y por lo cual estamos muy agradecidos la Junta de Castilla y León.
hemos podido pasar desde el principio de esta crisis estos equipos a las cooperativas a demanda de sus necesidades. Y os puedo contar que, bueno, hemos preparado desde Educacil y hemos expedido alrededor de unos 450 envíos de material a demanda de cada una de las cooperativas que, como decía, nos ha cedido la Junta, y los destinatarios siempre han sido los trabajadores de las cooperativas, los transportistas. Os recuerdo, unos 3.000 trabajadores, que son el total que más o menos suman todas nuestras empresas. Principalmente iban dirigidos a trabajadores de planta de transformación, de productos cárnicos, lácteos, hortofrutícolas, de patata, de remolacha, de piensos, etcétera, etcétera. Hasta la fecha, dato de ayer, os puedo comentar que hemos distribuido 79.000 mascarillas, 59.000 básicas y unas 20.000 FFP2. 30.000 guantes, 9.000 calzas, 5.000 cubremangas, 2.200 delantales, 2.900 buzos, 2.000 batas, 1.200 gafas estancas, 1.000 gorros, 400 pantallas, 380 litros de gel desinfectante, etcétera, etcétera. Bien, también, bueno, comentaros que fruto de esta colaboración con la Administración, con la Junta de Castilla y León y en pro de cubrir las necesidades de nuestro sector, bueno, pues se ha trabajado conjuntamente en el lanzamiento que ha hecho la Junta de un sistema de distribución alternativo para la venta de esos productos agrícolas y ganaderos que no son capaces, por la situación existente, de que no absorbe el mercado. Sabéis del problema que ha generado el cierre del canal Horeca, y muchos de nuestros productos, los de más alta calidad, fundamentalmente, y otros, pues no tienen salida. Entonces se ha creado la plataforma Campo de Encuentro, donde hemos participado en que, bueno, pues poner a disposición de los productores, digamos, intermedia para que los productores puedan llevar sus productos a la demanda de establecimientos de comercialización. Pero hay más cosas que se han realizado. Os voy a comentar una, lo cual me parece muy interesante, y que era una inquietud que tenían las cooperativas respecto a su fondo de educación y promoción. El fondo de educación y promoción es un fondo contable, una dotación contable, donde anualmente estas empresas, por ley, están obligadas a destinar a este fondo el 5% de sus beneficios. Como bien dice su nombre, su destino es la promoción de actividades para la promoción del cooperativismo y de la formación de sus rectores, de sus socios, de sus técnicos, todos sus trabajadores, ¿no? Durante la vigencia del estado de alarma, claro, o al inicio del estado de alarma, se pensó por parte de las cooperativas que estaría muy bien poder, digamos, disponer de este recurso financiero para bueno, cubrir necesidades derivadas de esta crisis. Esto no era sencillo, hubo que solicitarlo, se contó con Cooperativas Agroalimentarias de España, que es nuestra confederación a nivel nacional, y con la Confederación Empresarial Española de Economía Social, con CEPES, para que solicitase bueno, pues, a altas instancias del Gobierno que se flexibilizase de forma temporal el uso de este fondo, ¿no? Y así se hizo, y como medida extraordinaria del Real Decreto Ley 15 aparecido el 15 de abril, bueno, pues se ha permitido que durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020 este fondo pueda ser destinado total o parcialmente a dos finalidades. Una de ellas es que pueda utilizarse como recurso financiero para dotar de liquidez a las propias cooperativas en caso de necesitarlo para su funcionamiento por los problemas derivados de esta crisis, para darle liquidez, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, y también muy interesante, que se le pueda destinar a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades públicas o privadas. Esto le va, digamos, a resolver la papeleta, digamos, a cooperativas que quieren hacer donaciones, actividades en su entorno social, en el medio rural, ayudando a, como decimos, a estas entidades públicas o privadas
a llevar a cabo acciones para contener los efectos de la crisis, ¿no? Alberto, ¿sí? perdóname, pero voy a tener que darte un pequeño toque de atención ya, ¿vale? Por el tiempo, ¿vale? Para que seas consciente un poquillo, ¿vale? Dos cosas muy rápidas, Eugenia, sí, dos cosas muy rápidas. Quiero resaltar también que durante el estado de alarma se ha utilizado esto como argumento en muchos casos como causa de fuerza mayor para romper los contratos y acuerdos en nuestro sector. No se da esta situación en nuestras cooperativas, que siempre en todo momento han mantenido el compromiso con sus socios y productores, ¿no? En concreto, las bodegas, por ejemplo, están haciendo los mayores esfuerzos para garantizar la recogida de la próxima campaña y así como pagarla, ¿no? Obtener liquidez para pagarla. Y un caso, ya lo último, también que ha llevado a efecto Educación, está trabajando, habéis oído hablar de los problemas que hay en los temporeros para recoger fruta y demás, y siempre se ha tenido sensibilidad por una necesidad que hay actualmente, como es el problema que se va a tener el sector ovino, como es el esquileo. No hay esquiladores en España y no pueden venir. Hay un gran problema con esto. Si no se esquilan las ovejas, va a ser causa de enfermedades y desde Educacil se está solicitando un programa para traer a España desde Uruguay 288 esquiladores, que ya más o menos se tiene todo. Se tiene hasta el avión con salida el 1 de mayo desde Montevideo y como digo, estamos esperando a que dé el visto bueno el ministerio correspondiente, ¿no? Estas son las actividades un poco directas que estamos o en la que nos hemos volcado a raíz de esta crisis. Hay más en concreto de las cooperativas que no sé si me da tiempo a enumerar o no me da tiempo a enumerar. Pequeñitas, digo 4. Cooperativa Altamoraña, en Ávila, donación de 2.500 litros de leche para residencias de mayores en la provincia. Cooperativa Agropal y Quesos Cerrato, junto a otras empresas, han donado productos para una food truck, para los transportistas que no encuentran sitios abiertos para tomar un café en la carretera Palencia-León. El supermercado Agropal, campaña Entre todos ningún plato vacío, con una recogida de alimentos a beneficio de Cáritas en Palencia. La cooperativa Copiso, que ha sufragado un equipo de ecocardiografía de alta gama junto con otro de ecografía para la UCI del Servicio de Cardiografía del Hospital Santa Bárbara, en Soria, con una inversión de 155.000 euros. Y la cooperativa La Bodega Cuatro Vallas, que ha descartado realizar un ERTE, pese a la caída estrepitosa de sus ventas por el canal Horeca, como comentábamos, ha descartado realizar un ERTE en su esfuerzo por sumar la lucha de España frente al coronavirus, no sumarse a este esfuerzo, ¿no? Es la principal cooperativa vitivinícola de Orrueda. Trabajan en ella 80 personas y sus 300 socios, representados por su consejo rector de 30 pueblos de la comarca, han evitado regular empleo por responsabilidad social. Muy bien, por mi parte. Alberto, muy bien. Me imagino, detecto que tenías muchísimos más casos que compartir. Algo había más, y pero ejemplos. Bueno. Lo sé, pero bueno, por regular un poquito el tiempo, ya sabes que queremos abordar una segunda fase en la que, en la segunda fase vamos a ver si dirigimos un poquito en plan más pregunta-contestación, ¿vale? Entonces ahora vamos a dar paso a Jaime, que nos va a dar seguro que una perspectiva y una visión desde la parte de la salud emocional, etcétera, y cosas muy, muy interesantes que compartir. Así que, Jaime, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Responsabilidad Social, a Eugenia, a ti personalmente, el poder participar en esta iniciativa, que a mí la verdad es que me hace mucha ilusión, y sobre todo por el reconocimiento que nos hacéis, ¿no? En cuanto a visión responsable y la labor que hacemos desde el colegio. Lo segundo que quería hacer era, pues agradecer también a mis compañeros que lo han hecho fenomenal. Yo no sé si voy a estar a ese nivel. Voy a intentar ser muy breve, sobre todo porque por no aburrir y ajustarme a los 7 minutos. Tú me dijiste 7 minutos y voy a intentar ajustarme, ¿vale? Quería, sobre todo, que mis primeras palabras fueran de reconocimiento y de recuerdo a todas las personas, tanto que han fallecido como que están padeciendo de alguna manera emocionalmente toda esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿vale? A partir de ahí, antes te decía que te corregía cuando me presentabas. En realidad yo soy el decano 1432, llevo 26 años colegiado.
He dicho decano, no, el colegiado, 1432. Me habías asustado, Jaime. Digo, No. ¿qué historia tiene el colegio? No, mira, pues este año celebramos el 40 aniversario. Yo llevo 26 años colegiado y soy uno más. Sigo siendo uno más, independientemente del cargo. Es nosotros entendemos el colegio como una entidad de responsabilidad social corporativa y además así es como se recoge en la Constitución. Para quien no lo sepa, los colegios profesionales en general pues no tenemos nada que ver ni con las empresas ni con las cooperativas. Sí que es verdad que somos entidades privadas, pero de derecho público. Y nuestro primer objetivo es la garantía de nuestra labor hacia los usuarios. ¿Vale? O sea, los colegios profesionales no están creados para hacer lobby con los colegiados, ni para dar servicios como pueden ser las asociaciones o las cooperativas, sino para garantizar a los usuarios que la persona que le va a atender, que dice que es un profesional, cumple con todos los requisitos y además está en posesión de un título oficial que lo justifica. ¿Vale? Partiendo de ahí, luego ya tiene sentido todo. Pero nuestro objetivo fundamental son los usuarios, no hacer lobbies de poder ni nada por el estilo con una profesión. En realidad, bueno, pues así lleva 40 años el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, defendiendo los derechos de los usuarios. Con respecto a lo que nosotros estamos haciendo a raíz de la crisis, bueno, pues por una estaría a lo mejor lo que hemos hecho con el personal y con nuestros colegiados, que es la teleasistencia, a pesar de que hemos intentado tener todos los días que se ha podido la sede abierta con una sola persona, hemos dado, que nosotros entendemos que es fundamental, equipos de trabajo para que los empleados, las empleadas en este caso, de nuestro colegio pudieran trabajar desde su casa sin tener que trabajar desde también sus equipos, que esto es una cuestión que también nos lo tenemos que hacer mirar. Una cosa es mandar al personal a trabajar y otra cosa es mandar al personal que además tenga que poner la infraestructura de la empresa, en este caso del colegio. Les hemos dado nuestros equipos para que puedan trabajar desde casa y así puedes mantener sobre todo los convenios. Nosotros tenemos convenios con la administración, hay varios, pero principalmente, hoy os voy a hablar de dos, que son los que están actuando más en esta época de crisis. Uno es el convenio que tenemos con el 112 a través de la Consejería de Fomento, que nos activan en cuestiones de emergencia, de catástrofes. Ahora mismo nosotros entendemos que nos están activando demasiado poco para lo que estamos viendo, pero estamos ahí. Y luego tenemos un convenio que nosotros le llamamos genérico, que es el convenio con la mujer, que nosotros actuamos con aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género. De hecho, hace 2 años se hizo una adenda a ese convenio que comenzó antes de existir la propia ley, comenzó en el 2001. Y la adenda es la atención inmediata a mujeres en sede policial y en Guardia Civil y sede judicial. Creemos que es muy importante que la mujer se sienta atendida desde el primer momento en el que requiere una atención psicológica e ir a poner una denuncia a una comisaría. Ya os digo yo desde aquí que fácil no es para ninguna mujer. Lo que nosotros intentamos hacer con los convenios es dar servicio a la población a través de las instituciones y que ese servicio además sea remunerado, ¿vale? ¿Por qué digo esto de remunerado? Porque nos parece muy importante que nuestra profesión sea muy vocacional, que además nuestra vocación sea de dar servicio a la población, pero es que nosotros representamos en Castilla y León a 2.200 colegiados y a nivel nacional el Consejo representa a más de 70.000 profesionales. Pues resulta que tienen que pagar hipotecas, que tienen hijos que llevar al colegio, que tienen sus gastos, que tienen que comer. Y nos ha llamado mucho la atención que desde la Consejería de Sanidad se pidieran voluntarios para actuar y a raíz de esa petición de voluntariado, que a nosotros nos parece muy lícita y muy loable, solo se estuvieran dispuestos a remunerar a otras profesiones sanitarias, dejando a un lado a la profesión de la psicología. Nos ha llamado mucho la atención que parezca que solo tienen hipotecas otros profesionales sanitarios, ¿no? Desde un primer momento se nos consideró actividad esencial y independientemente de la rama que se practica en psicología, sobre todo en un primer momento, ¿no? Porque la psicología tiene muchas ramas, algunas son sanitarias, pero otras no. Por ejemplo, la psicología de la educación pues no tiene una vocación sanitaria, tiene una vocación que tiene que ver con la educación de los niños o, por ejemplo, pues recursos humanos, pues tampoco tiene una vocación sanitaria, tiene otros objetivos y su objetivo no es
tratar a la gente que puedan tener, aunque indirectamente lo que están haciendo es eso, ¿no? Antes escuchamos a Roberto como con sus campañas, pues de alguna manera están incidiendo en la salud. Y a Alberto lo mismo, o sea, están haciendo campañas que indirectamente tienen que ver con la salud, pero su objetivo no es la salud, ¿no? Entonces, se nos consideró toda la profesión habilitada porque se pensaba que iba a haber una avalancha. Avalancha sí que ha habido de necesidad, en este caso, de intervención psicológica, pero no desde nuestro punto de vista, a raíz del estado de alerta, no se está gestionando como nosotros consideramos que se debe gestionar. Independientemente de que fuéramos tenidos en cuenta como actividad esencial, muchos de nuestros colegiados han tenido que pagar y cerrar sus despachos, entre otras cosas porque no han tenido acceso a unos equipos adecuados de protección tanto propia como de sus usuarios, entre otras cosas porque no encontrábamos mascarillas, no encontrábamos guantes, no encontrábamos geles hidroalcohólicos y ha habido un desabastecimiento en ese sentido que ha afectado a nuestros colegiados que han tenido que reinventarse a través de servicios de telepresencia. A raíz de eso, pues desde el colegio ya habíamos ofrecido algunos servicios de telepresencia que garantizaran que la relación entre el usuario y el profesional fuera absolutamente confidencial y se garantizaran esos procesos y hemos puesto en conocimiento de nuestros colegiados cuáles son las fórmulas adecuadas para establecer esas garantías, porque entendemos que hay otras plataformas que no cumplen con unos mínimos de seguridad adecuados o que, bueno, pues que a veces se pone en duda, ¿no? No es normal hacer una intervención psicológica a través de Skype. Skype está para otra cosa, o al menos eso lo entendemos nosotros. Sobre todo habiendo plataformas específicas que sí que tienen que ver con la seguridad de la información que te está dando un usuario y que te está recibiendo un profesional. A partir de ahí, la información que hemos derivado de nuestros colegiados es constante a todos los niveles, no solo a nivel psicológico, sino también pues a nivel jurídico, a nivel económico, cómo podían enfrentarse a esta nueva situación. Y luego también orientada hacia los propios usuarios. Los grupos de trabajo que tiene creados el colegio han seguido trabajando, han hecho multitud de publicaciones que luego hemos compartido también a través de redes sociales, que hemos puesto en conocimiento a través de los medios de comunicación para qué hacer frente a esta crisis, ¿no? Que es la gran pregunta. Nos enfrentamos a una situación absolutamente nueva. España no vivió una situación parecida desde hace 100 años con la famosa gripe española, que por cierto no era española, que nos endosaron el San Benito. Y desde hace 100 años ya no nos acordamos qué es lo que ocurrió entonces. Nos enfrentamos a una situación nueva y hemos intentado que la población tuviera información profesional sobre cómo actuar. Sí que es verdad que, como todo proceso, tiene sus fases. Entonces, una primera fase estaba muy clara con lo que tenemos que hacer, pero nosotros ya hemos empezado a pensar en cómo salir de esta. Y, de hecho, pues una de las comunicaciones que hemos hecho al presidente de la Junta de Castilla y León es intentar favorecer cómo salir de esta situación crítica tan diferente a lo que hemos vivido hasta ahora y hacer las cosas bien. O sea, porque salir de esta, si no lo hacemos bien, nos va a provocar ese bonito proceso. Te voy a cortar aquí, Jaime, porque precisamente preferiría que me contestaras a esto en la parte de cómo vamos a enfocar la salida a la luz, que parece que cada vez está más cerca. Y entonces, si te parece, me cuentas un poquillo, precisamente porque parece que conecta me estás hablando de cómo lo vamos a enfocar. Entonces, si te parece, lo dejamos a la segunda parte y entramos, porque ha estado súper interesante todo lo que nos habéis contado, cada uno de los tres, pero se nos ha hecho casi las 8 menos 10, entonces vamos a abordar esta segunda parte, que claro, esta segunda parte es la de las reflexiones, la de un poco visiones, navegar la incertidumbre, ¿no? Que me gusta a mí decir un poco, navegar la incertidumbre. Entonces, si os parece, os conduzco un poco, os planteo un poco unas preguntillas, unas propuestas que yo tenía por aquí, ¿vale? Y si no os importa, a ver si me las contestáis así lo más brevemente posible cada uno de vosotros, así como un poco apuntes, ¿vale? Y yo lo que os tengo así como para preguntas, un poco conducido, esta segunda parte, ¿vale?
La primera sería en torno al tema de las medidas de higiene y de protección personal, todo lo que nos habéis contado que ahora durante la crisis sanitaria se ha implantado. ¿Creéis que cuando Dios quiera que pasemos a esta fase en la que parece que tengamos ya controlado el virus, nos estemos como un poco más relajados porque las noticias ya sean buenas, no haya contagios y como algunos nos están advirtiendo los especialistas de que estará como adormecido, ¿creéis que puede haber un riesgo de que los trabajadores en los lugares de trabajo se relajen y entonces haya que hacer pues labores de concienciación, si va a ser difícil de mantener todas estas medidas de distanciamiento, sobre todo las de distanciamiento social, las de higiene? Eso por un lado, ¿vale? El tema de cómo veis el mantener, digamos, en esta etapa, vamos a poner ya a partir de junio, julio, a lo mejor, que queremos pensar que las noticias van a ser muy buenas. Y después, otra cosa es sobre el teletrabajo, que quizá hemos hablado menos y me parece muy interesante porque creo que el teletrabajo ha recibido pues, un impulso como nunca, gracias quizá que sea lo más positivo de esta desgracia que tenemos, pero el teletrabajo, ¿cómo veis la posibilidad de que se mantenga el teletrabajo? ¿Qué experiencias habéis obtenido del teletrabajo en vuestras empresas o en vuestros ámbitos? Y si creéis que, y esto afecta al tema de la RSC en torno a la sostenibilidad y la Agenda 2030, si creéis que el escenario de crisis económica, el escenario este que nos anuncian realmente catastrófico de recesión económica, si creéis que puede dificultar el impulso, la implementación y el impulso hacia la consecución de los ODS, o por el contrario, la sostenibilidad se puede convertir en un valor diferencial y competitivo para las empresas y a pesar de las dificultades apuesten claramente por la sostenibilidad. En principio esas tres cosillas os dejo ahí para que me comentéis. Así que Roberto, por turnos, te doy a ti la palabra como antes, empezamos por ti. Bueno, pues a ver, para ir rápido, yo y lo más telegráficamente que pueda, yo creo que la primera pregunta que haces, el tema de las medidas de higiene y las medidas de seguridad, creo que no vamos a poder bajar la guardia. Creo que vamos a tener que seguir formando, concienciando e incidiendo constantemente hasta que no haya un remedio, ¿no? A no ser de que los datos que nos digan de población pues lo hayamos pasado prácticamente todos o estemos inmunizados o todas estas cosas, pero creo que ese escenario no va a ser y creo que el escenario en el que vamos a tener que trabajar va a ser en el de seguir formando, en el de seguir incidiendo y en el de seguir concienciando y no bajar la guardia en todo este tipo de medidas, porque si no será muy fácil, creo, pues el que volvamos a lo que teníamos antes, ¿no? Que lo seguimos anhelando, queriendo y queremos que cuanto antes poder llegar a eso. En cuanto a la segunda cuestión del teletrabajo, bueno, yo no creo que sea un buen momento para evaluar el tema del teletrabajo, porque el teletrabajo ha sido obligado, por decirlo de alguna manera, pero sí creo que en las empresas hemos aprendido a que el teletrabajo puede ser una herramienta muy potente dentro de nuestra organización que nos ayude a tener más rendimiento y a ser más competitivos. Porque los trabajadores en general han trabajado más incluso de lo que se les pedía que trabajaran cuando han estado en casa, ¿vale? Y es verdad que ha habido una obligatoriedad en el sentido de que yo he tenido que teletrabajar y estar con mis hijos o conciliando y teletrabajando a la vez. Y yo creo que el teletrabajo es otra cosa. El teletrabajo es que yo puedo conciliar y para conciliar teletrabajo, pero bueno, de otra manera, no tan intensiva como Sí, en este sometido, momento, ¿no? sometido a presión, realmente. No tan intensiva, pero bueno, sí creo que el teletrabajo viene para quedarse, que no a lo mejor de esta manera, pero si antes se hacía, si las empresas hasta el año 2019 pues practicaban un 3%, un 4% de ellas el teletrabajo, pues yo creo que eso se va a extender, se va a generalizar porque ha sido una buena práctica, las empresas hemos aprendido porque se puede trabajar mucho mejor también con el teletrabajo. Y creo que también todo el tema de la formación online pues también se va a imponer, ¿vale? Y todo el tema de plataformas y todo esto
pues bueno, también se va a imponer durante un tiempo, y si saben sacar bastante rendimiento al tema y tal, pues se quedará también como una práctica muy extendida, y que hasta ahora, pues bueno, los que somos más amantes de la formación presencial, pues también competirá con ello, ¿no? Y la tercera era... la de la sostenibilidad. La de ¿Cómo la veis? sostenibilidad. ¿La veis en riesgo? ¿La veis que no? Que sin embargo la nueva economía debe de ser sostenible más que nunca. ¿Cómo veis? Hombre, yo creo que sí que ha habido un boom en este momento por parte de las empresas a querer ser responsables. Y yo creo que eso también nos puede hacer más conscientes de nuestro papel en la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Porque yo creo que también hasta ahora lo veíamos un poco como que eso pertenece algo a los gobiernos, a la Comunidad Económica Europea, a las instituciones, a ciertos organismos, y yo creo que en este momento en que nos hemos volcado en ser más responsables socialmente con la comunidad, pues a lo mejor también nos hemos dado cuenta, o somos más conscientes, o tomamos más conciencia de que también nosotros podemos tener un papel activo de responsabilidad en todo esto. Y creo que también se va a trabajar mucho más en la colaboración y la transparencia. Yo creo que yo qué sé, es decir, todo el tema científico está colaborando muchísimo. Hay miles de experimentos puestos en marcha, la información más o menos se está manejando y se está compartiendo, y si eso da un buen resultado, que sin duda lo va a dar, estoy convencido, pues entonces eso será también un ejemplo de cómo tenemos que trabajar. De Con más alianzas transparencia y con más y de colaboración y con más transparencias. alianzas. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Luego tenemos preguntitas, así que ya luego os comento las preguntas. Creo que para ti hay alguna de ellas. Alberto, ¿qué me cuentas? Bueno, pues sí, somos rapiditos esta vez. Respecto al tema de las medidas de higiene, de protección para los trabajadores y demás, bueno, yo creo que hay dos componentes. Uno es el de la normativa aplicable, que deriva de la normativa aplicable, y que no habrá más remedio, lógicamente, que mantener, que irse adaptando a la situación, bueno, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, y por ende las obligaciones en seguridad y salud que conlleve, ¿no? Y que los servicios de prevención aplicarán en las correspondientes en las empresas, y así se deberá trabajar, eso se deberá vigilar y demás. A nivel individual, ya a lo mejor ahí luego tendrá que entrar Jaime, es un tema ya psicológico de cada uno, ¿no? Primero tiene que ser consciente de la obligación que tiene, y luego cómo lo afronta, si se relaja, no se relaja, pero bueno, en fin, yo creo que es fácil de decir que no hay más remedio que adaptarse a lo que derive de la situación, cómo vaya evolucionando, ¿no? En segundo lugar, hablabais del teletrabajo, planteaba, no sé si en vuestro ámbito a lo mejor. Sí, bueno, en nuestro ámbito yo sí que comentaba antes que, bueno, hay muchos trabajadores que están teletrabajando del sector o del departamentos de administración y demás, y nosotros en Vocacil hemos tenido que sí o sí teletrabajar. Las reuniones las hacemos por videoconferencia, ya sea internas, ya sea externas se van a hacer con otras cooperativas o con nuestra confederación, con los grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Esto, bueno, como decía Roberto antes, va a ser un antes y un después. Habremos entrado por cachavas en ello, pero hemos entrado. Y entonces ya hemos visto las ventajas que puede tener y también los inconvenientes que tiene. Nuestro sector, un sector de personas, trabajamos mucho directamente cara a cara, en reuniones, más que tratar temas, tratamos con personas, ¿no? Entonces, digamos que esperemos, o por lo menos personalmente así lo espero, que esto se solucione lo antes posible para teletrabajar menos y trabajar más directamente otra vez con las personas, ¿no? Pero ahí va a quedar, como también se decía, ¿no? Ahí va a quedar como una herramienta más que hemos conseguido dominar y que tendremos que sacarle partido también, bueno, por ejemplo, de la sostenibilidad, ¿no? Vamos a evitar desplazamientos, etcétera, etcétera. Eso es importante también. Sí. Y en cuanto a la sostenibilidad, sí. Bueno, el impacto de la crisis en nuestras políticas de responsabilidad social de nuestro sector,
yo estoy convencido que no las va a frenar, sino todo lo contrario, lo estamos viendo ya, no va a hacer más que potenciarlas. Las cooperativas agroalimentarias, nuestro sector, todas las empresas de economía social están siendo clave y serán clave para superar esta crisis. Están trabajando en primera línea y lo están consiguiendo mostrando o tirando de sus valores, de los principios del cooperativismo, siendo la solidaridad uno de ellos, de los más importantes en estos momentos, ¿no? Yo estoy seguro que solo mediante pues, la cooperación, la solidaridad entre todos, solamente mediante estos principios y valores saldremos adelante y bien de esta crisis, primero sanitaria, económica y también social, ¿no? Yo creo que tendremos que plantearnos bueno, pues un cambio, una reconstrucción basada en un cambio de modelo productivo, que vaya hacia un modelo, no sé, más sostenible y sobre todo que vaya de la mano de un modelo económico fundamentado o con valores más centrados en las personas, que tengan las personas en el centro, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo que tienen nuestras empresas, nuestras cooperativas, como empresas de economía social de este sector. Sí, sois un modelo, realmente. Bueno. Sois un modelo. Bueno, pues ahora, Jaime, realmente yo te hago a ti una pregunta más enfocada a tu ámbito, ¿vale? Y hay algo ahí que querrías saber respecto a, después de todo esto que estamos viviendo, algo de la magnitud y tan repentino a lo que nos hemos enfrentado. ¿Crees que puede haber una especie de shock postraumático a nivel de sociedad o en determinados grupos específicos? Por ejemplo, estas personas que están pasando por la dramática experiencia de enterrar a sus seres queridos sin poder haber hecho un duelo, sin poder haber tenido a sus familiares y amigos cercanos. ¿Cómo crees a nivel emocional que puede incidir en sociedad, en los sanitarios, etcétera? Bueno, te escuchamos, Jaime. Pues mira, te agradezco, pero me parece más interesante esta pregunta que las otras, que ya tenía ya preparada la respuesta, pero te agradezco mucho esto. De esto tenemos que aprender, ¿vale? De las situaciones de crisis tenemos que aprender todos. Partimos de un país que ofrece a la población 4,5 profesionales de la psicología en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes. La media en Europa está en 18. Países como Alemania están en torno a 40. Los países nórdicos en torno a 70. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ahora nos empezamos a dar cuenta de que hay mucha necesidad a nivel emocional por las situaciones nuevas que se están dando. Es la primera vez en la historia que se dan duelos sin funeral, con lo importante que es para nuestra cultura poder acompañar a la familia cuando un familiar ha fallecido y poder acompañar a ese mismo difunto. Y tenemos que aprender, por ejemplo, que en comunidades vecinas como Cantabria, pues las ratios de profesionales sanitarios incluyen a un profesional de la psicología en cada residencia de mayores. En Castilla y León, en las ratios no aparecen ni los profesionales de la enfermería. Nos lo tenemos que hacer mirar. Algo tenemos que aprender de esta crisis. Con respecto a las consecuencias sobre Nos has quedado congelado. China psicología. Sí, no, claro, es que nos quejamos, fijaros en quién se está fijando este virus, ¿no? En las personas más vulnerables, los que tienen ya problemas previos de salud y sobre todo en las personas más mayores. Yo tengo la suerte de trabajar en una residencia de mayores, pero es una excepción que en las residencias de mayores haya profesionales de la psicología, y en la mía somos dos, una neuropsicóloga, una compañera que hace un trabajo fabuloso, y yo que me ocupo más del tema de las familias, de la integración de los mayores. Esto no lo tenemos que hacer mirar, o sea, no puede ser que una profesión sanitaria tengamos unas ratios de aparición excepcionales, que casi somos como un florero que está ahí, pues aquí tenemos psicólogo, miren, pasen ustedes, lo ven. Es como el florero, ¿no? No puede ser, somos profesionales y estamos ahí, y ahora se está viendo, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaba sobre la afectación, pues ya hay diferentes estudios, ya están realizados. La Sociedad China de Psicología ha estado
ha hecho un estudio con 18.000 personas. Cuando los chinos hacen estudios no cogen a 20 personas como aquí, hay 18.000 personas. 42,6 de esas 18.000 personas ya presentaban signos de ansiedad y el 17% de depresión. ¿Vale? Aquí estamos hablando de alrededor de 25.000 fallecimientos censados, por hacerlo de alguna manera. Las cifras reales de fallecimientos creo que no las vamos a saber nunca. Sí. Trasladar esto a estadística es enfriar el dato, ¿eh? Sí. Habría que poner nombre y apellidos a cada una de esas personas y atender a cada una de esas personas. Y esas personas que se han quedado sin un duelo, quien lo solicite, poderles dar un servicio de alivio de ese duelo, porque si no, las consecuencias de esto se calcula desde el colegio, desde el Consejo de Psicología, que pueden afectar a más de 10 millones de personas de nuestra población. Madre mía, ¿Vale? qué dato, Jaime. Claro, ¿quién va a atender a esas 10 millones de personas? Porque se calcula que por cada fallecido que existe hay 150 personas que están siendo afectadas por ese fallecimiento. Hay familiares que sueñan que no ha sido su familiar que se ha muerto y que sigue vivo. Hay personas que están afectadas porque resulta que no hay una convivencia adecuada en el hogar y tienen que estar confinadas precisamente con su maltratador, de la persona que bueno, el otro día salió un reportaje en la televisión de una señora que convive en el mismo edificio con el violador que la violó en su momento. Y está, cada vez que tiene que salir a la compra, pues medio que le da un ataque de pánico. O sea, nos estamos encontrando situaciones límites que a nivel emocional afectan mucho, y si nuestras ratios de 4 profesionales y medio por cada 100.000 habitantes, yo les admiro a mis compañeros que están trabajando en la sanidad pública, porque no sé cómo lo van a hacer, va a ser imposible. Ahí nos va a tener la administración a favor siempre, ¿eh? Siempre nosotros remamos a favor y nos ofrecemos en todos los sentidos, y tanto actuaciones urgentes como... porque además está demostrado, hay datos científicos que demuestran que la intervención en psicología no solo es que cumpla con los ODS, es que además es económica. Es que reduce los gastos en bajas laborales, reduce los gastos en fármacos, que la mayoría de los fármacos cuando entramos en el servicio de salud mental se convierten en fármacos que se suministran de forma crónica hasta el final de los días de esa persona. Entonces, siendo rentables, en realidad la administración se tiene que dar cuenta que somos una inversión y no un gasto, y que nos tenemos que poner las pilas para acercarnos a las ratios europeas, que menos, porque si nos creemos europeos tenemos que funcionar como europeos también a este nivel. No me quiero enrollar, que este sí que Muy bien, muy... el tiempo de antes. Es muy interesante, Jaime. Lo que pasa es que sí que es cierto que vamos a dejar, estaríamos escuchándote, pero vamos a dejar ahora ese espacio para las preguntas. Estoy viendo aquí, os voy a formular, ¿vale?, las preguntas que teníamos. La primera la formulaba Ana Antolín, gracias Ana, y dice, la dirige a Roberto. Para Roberto, bueno, tiene varias. Para Roberto, pregunta, ¿qué responsables de la empresa han formado parte del comité de crisis y cada cuánto se reúne este comité? Luego también te pregunta qué cambios en los hábitos del consumidor prevéis que se van a producir a partir de ahora, ¿vale?, en los hábitos del consumidor, no hemos hablado desde ese punto de vista, ¿verdad? Y algunas de las medidas puestas en marcha durante la crisis han sido exigencia de Mercadona. Pregunta esto para ti, Roberto. Y para Alberto, te pregunta, ¿crees que la crisis actual va a acelerar los procesos de digitalización pendientes o previstos en nuestras cooperativas? Y la otra es, ¿puedes compartir con nosotros el impacto de esta crisis en el empleo de las cooperativas? ¿Qué impacto va a tener en ese empleo? Si os parece, bueno, vamos a ir contestando primero a Ana y luego ya voy formulando otras más que han hecho otros de nuestros participantes, ¿vale? Entonces, si os parece, Roberto y Alberto, que en este caso la pregunta de Ana va para vosotros. ¿Empieza Roberto? Vale. Ana, un saludo, un abrazo. Espero que nos podamos volver a ver pronto, ¿vale? Una llamada pérdida tuya, pero la verdad es que a pesar de todo, con todo este jaleo, pues no he tenido tiempo de poder contestar. Mira, entre finales formamos el comité de crisis, el director general, el director de calidad, el director de operaciones y recursos humanos y un asesor jurídico,
¿vale? Es que no hemos formado el comité de calidad y también con la participación del consejero delegado, ¿vale? Que en este caso es familiar, o familiar de la propiedad, quiero decir. Nos hemos reunido al principio pues con bastante frecuencia, no te sé decir, pero a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, pero ya desde después de Semana Santa estamos reuniéndonos una vez a la semana, ¿vale? En cuanto al comité de crisis. En cuanto a los hábitos de consumo, pues yo creo que los hábitos de consumo van a ir hacia productos de menor coste, ¿vale? Es decir, en alimentación se va a consumir aquellos productos que cuesten menos, que sean más baratos. No nos podemos olvidar que ha subido el paro, que va a haber mucha más gente en desempleo, que en los ERTEs vamos a ver cómo se resuelven y bueno, que vamos a pasar a una época donde va a haber una desaceleración o una recesión o como lo queramos llamar y las personas van a empezar a consumir productos que sean más baratos, productos de menor coste, ¿vale? Con lo cual las empresas tenemos que trabajar en cómo hacer nuestros productos más competitivos, está claro, ¿vale? Y no hemos tenido ninguna exigencia de Mercadona, Ana. Es más, Mercadona nos ha dicho que íbamos por delante en algunas ocasiones de ellos, ¿vale? Nosotros ya teníamos las mascarillas y teníamos muchas pantallas y muchas más cosas antes que en sus supermercados cuando se vieron sorprendidos por la avalancha de la población. Muchas gracias, Ana. Alberto, tu turno para contestar a Ana. Muy bien, gracias Ana, ¿qué tal? Tu primera pregunta sobre si pienso que la crisis actual va a acelerar los procesos que están pendientes en cuanto a digitalización o previstos en cuanto a la digitalización en las cooperativas. Decirte 2 cosas. No va a depender solo de esto, sino de otro tema, del nivel de profesionalización de las mismas, ¿eh? Es verdad que del lado de esta situación va a ser mucho más fácil concienciar a los responsables reticentes a implementar estos procesos, ¿no? Por lo tanto, sí que va a influir, cómo no, pero va a depender de ambas variables, creo, ¿eh? Y luego el impacto de la crisis en el empleo de las cooperativas, por decirte que de momento es razonablemente aceptable y que no está afectando ni muchísimo menos como a otros sectores, ¿no? En las cooperativas ya comentaba antes que sí que hay en su sector como son las bodegas, donde sí que están azotadas por el problema de que no venden la actividad se ha reducido en un 80, en un 90% y en algunos casos hasta algo más, ¿no? Entonces sí que se están planteando el prescindir temporalmente de sus trabajadores, pero también comentaba antes que están haciendo todo lo posible para que sus trabajadores actualmente en esta situación de crisis puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Y en el futuro, pues, ¿quién se atreve a decir nada? No me atrevo a decir si va a afectar en mayor o menor medida, pero como sector esencial creo que ni mucho menos va a ser relevante, sobre todo desde un punto de vista de equipararlo a otros sectores, ¿no? Muy bien. Y también de Ana, ¿vale? Tenemos una pregunta para Jaime, que te pregunta Jaime, has dicho que a tu juicio la crisis no se ha gestionado como debería. ¿Cómo crees que debería haberse gestionado? Te traslada Ana, Jaime. Ahí lo llevas. ¡Qué maja! Hay un libro de Stephen Taylor que se titula así, de la psicología en las pandemias. Se escribió además el año pasado. Es un libro bastante interesante en ese ámbito. La verdad es que desde mi punto de vista, esto es bastante personal, pero creo que no le dimos al principio la importancia que tenía. Y cuando tú no das la importancia que tiene a una crisis como una pandemia, te la juegas. Cuando nosotros veíamos cómo se construían 2 hospitales en China a toda prisa,
teníamos que haber empezado a hacer algo, y yo fue algo que expuse en una reunión que tuvimos en el Consejo en Madrid en aquella época. Si esto está ocurriendo en China, en un planeta globalizado, nos tenemos que empezar a hacernos mirar. Cuando empezó a llegar a Italia, claro, es que el problema es que ahora a tiro pasado dices, joder, es que qué fácil es. No, yo es que lo dije en aquel momento. Cuando llegó la pandemia a Italia se tenía que haber cerrado el espacio Schengen. Pero claro, ¿cómo vas a modificar los derechos de libre circulación de los europeos? Pues porque lo que te ahorras en lágrimas te lo gastas en suspiros. Y entonces ahora el problema que tenemos es que nos hemos tenido que quedar confinados en casa precisamente por no haber cerrado el espacio Schengen a tiempo. Cuando ha llegado a España, se nos decía, bueno, aquí habrá algún caso anecdótico, como un caso excepcional o un caso anecdótico. Yo recuerdo que en Valladolid se puso en una habitación en el hospital clínico preparada para aislamiento, y entonces salían las noticias, una persona infectada, nos la hemos llevado de un bar, la hemos metido en el hospital y resulta que lo que tenía era una borrachera alquida. Bueno, nos quedamos todos aliviados y tal. No le hemos dado la importancia que tenía a una cuestión, y creo que aún hay personas que no se lo están dando. No somos conscientes de hasta qué punto pues esto puede influir, pero sí que es verdad que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que controlar nuestra conducta. No solo los políticos que no se dieron cuenta, no solo los que cerraron los espacios Schengen, no. Nosotros cada vez que salimos a la calle. Y cuando le dicen, bueno, usted puede salir y tiene que respetar la distancia de seguridad. Somos un país que a los alemanes les resultamos sobones, porque nos acercamos mucho a ellos. Su distancia interpersonal es mucho más grande que la nuestra. Nosotros cuando vamos a Marruecos nos parece que nos soban también, ¿no? Este señor porque se acerca tanto si no le conozco de nada, ¿no? Esas distancias interpersonales que forman parte de nuestra cultura las vamos a tener que empezar a cambiar. Vamos a tener esa nueva normalidad que habla el gobierno, nos la vamos a tener que empezar a creer y empezar a tomar nuevos hábitos. Y yo el primero, que yo soy de ver a un amigo y abrazarle hasta asfixiarle. Pues vamos a tener que tomar esos nuevos hábitos de seguir queriendo igual a nuestros amigos sin tenernos que acercar tanto hasta que todo esto haya una vacuna o un tratamiento, porque mientras no haya una vacuna ni un tratamiento, ojito con lo que hacemos. Y el otro día estaba escuchando a un analista y los números son muy fáciles de hacer. Si Mallorca puede soportar 5 millones de turistas y tenemos en cuenta que un 1% de esos 5 millones de turistas pueden venir infectados, asintomáticos pero infectados, ¿la sanidad pública de Mallorca puede asumir 50.000 infectados durante el periodo estival? No, bueno, claramente. Pues ojito con lo que hacemos, ojito cómo vamos abriendo, porque también me da la sensación de que vamos abriendo la pandemia. El Estado ha cogido el derecho de tenernos a todos controlados a través de nuestros dispositivos móviles y sabe que los españoles nos hemos movido muy poquito y tal, todo eso está muy bien. Pues a lo mejor hay que aprovechar esas nuevas sinergias, esas nuevas infraestructuras para que aquel que ya ha desarrollado anticuerpos sea el que de verdad se puede mover, y aquel que no ha sido infectado, no tiene anticuerpos o es más sensible o pertenece a una población más vulnerable tenga más restringido su movimiento, ¿no? Y por ahí a lo mejor tendrían que ir los tiros más que poner en fecha que todo el mundo pueda hacer. Bueno, Eso es Ana, yo sé que todo esto forma parte ahora un poco del divagar de cómo se puede haber hecho y no se hizo, ¿no? Sí. Y es un debate en sí mismo, Jaime. Eso que estabas diciendo ahora, lo último, da para un webinar, un debate. Bueno, voy a leeros. Tengo también aquí una pregunta para Roberto de David González. Gracias, David, por estar escuchándonos, por formular la pregunta. Y te dice, Roberto, te pregunta, ¿podrías explicar un poco más la formación de los empleados de reserva? ¿Qué perfiles los constituyen? Bueno, son personas que tienen una carrera profesional donde están sustituyendo, entre comillas, en el día a día a los managers estratégicos, ¿vale? Son jefes de fabricación, son jefes de departamentos de calidad, son managers de mantenimiento, ¿vale?
y también técnicos expertos en alguna de las áreas específicas de I+D y de calidad, y de oficina técnica, perdón, de ingeniería. Entonces, todo eso es un pool de personas que lo que hicimos es que podía haber un plan de contingencia donde podían pasar a la reserva durante un tiempo hasta que viéramos cómo todo esto evoluciona. Una vez que vimos que ya no había casos, que no teníamos casos graves, que no había gran incidencia de casos con síntomas, pues empezaron a volver. Muy bien. Gracias, David. A ver, aquí tenemos, bueno, no viene el nombre, pero nos pregunta para Jaime también, ¿crees que las empresas deben comenzar a ofrecer a sus trabajadores servicios de ayuda emocional, psicoterapia, mindfulness, etcétera, para paliar los efectos emocionales de la crisis? ¿Se podría evaluar incluir estos servicios o ayudas dentro del paquete de beneficios en los contratos laborales? Y antes de que me respondas, Jaime, que me lo he saltado y como lo tengo en orden no quiero que se me pase, simplemente no es una pregunta, pero bueno, Carlos, da la enhorabuena a Visión Responsable por la iniciativa y bueno, te quiero saludar, Carlos, y darte las gracias por tu comentario. Muchas gracias, Carlos. Jaime, ¿qué nos cuentas? Muy breve, sí. Jaime, sí. 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 A ver, claro que sí. Vamos a ver, tenemos que darnos cuenta hacia dónde caminamos, ¿no? Y caminamos hacia la consecución de ODS, ¿no? Cuestión que a lo mejor eso se lo preguntabas a mi abuelo y te decía, bueno, ¿qué me estás contando, no? Las personas, los trabajadores empleados, en muchas ocasiones ya no buscamos tanto un sueldo maravilloso, magnífico, sino a lo mejor que nuestra empresa nos sintamos bien. El trabajo es un castigo divino, no nos olvidemos, ¿vale? Entonces, si mi empresa me ofrece un servicio que puedo disfrutar de él o no, pero sé que lo tengo, que es un servicio de psicología en el momento que me haga falta porque ha fallecido un ser querido, porque estoy muy estresado, porque quiero gestionar mejor mis emociones, porque tengo problemas en casa, y me ofrece ese servicio en mi empresa, voy a estar más a gusto, aunque luego no lo utilice, ¿vale? Luego, ¿qué servicios de empresa me tiene que ofrecer? Pues profesionales. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí eso del mindfulness, tenemos que exigir que quien ejerza el mindfulness sea un profesional, porque no sería la primera vez que yo veo a un señor con una túnica naranja diciendo que hace mindfulness y te puede meter en un lío en vez de arreglarte. Entonces, exigir que esos servicios los realicen siempre profesionales. O sea, yo sé firmar y no soy notario. No sé si me entendéis. O sea, Sí, leo está muy documentos bien. y los firmo, pero no soy notario. Cuando tengo que hacer una hipoteca, no voy a un señor que sepa firmar. Túnica naranja. Bien, pues eso. Sí, sí, muy bien. Jerónimo Lozano, de Orcacid. Hola, buenas tardes, Jerónimo. Simplemente el comentario que nos hace es que felicita a Entrepinares, no solo por mantener la recogida de la leche a los ganaderos de las cooperativas, sino también por haber mantenido los precios de los contratos que había celebrado. Así que os da las gracias por esta forma de comportaros, responsabilidad social en estado puro. Muchas gracias, Jerónimo, lo traslado y muchas felicidades también a vosotros por todo lo que estáis haciendo. Y yo quiero aprovechar, ya que Jerónimo me da la entrada, para también hacer públicamente un agradecimiento a Entrepinares por la aportación y por la ayuda en la acción solidaria que Visión Responsable ha hecho hacia el Hospital Santa Bárbara de Soria para adquirir un cardiógrafo digital para la UCI. Así que también felicidades a Entrepinares. Muchísimas gracias. Gracias. José Antonio Bartolomé, buenas tardes, José. Para Roberto, pregunta, ¿puede esta situación acelerar la robotización de la industria? Muchas gracias, José Antonio. ¿Cuánto me haces pensar? Vaya pregunta. Menuda pregunta. Bueno, lo más brevemente posible también porque estamos en las 8:25, a ver si hay media, despedimos, y así que 5 minutillos. Bueno, yo creo que no sé valorar si puede acelerarlo. Lo que sí que es que antes de esto ya la carrera hacia la robotización era imparable.
peleen para uno, ¿no? Y esto, pues posiblemente haga que todos los procesos se roboticen más rápidamente, puede ser. Y que entremos un poco en otras perspectivas del mundo laboral donde tengamos que contemplar la responsabilidad, el ocio y otro tipo de cosas desde otra perspectiva. Muy bien. Gracias. Pues, vale, se me iba a olvidar. Tengo aquí, hay más preguntas. Vale, vamos a ya terminar, ¿vale? Las últimas 2 preguntas. Carlos, que pregunta para todos. Por desgracia, muchas pequeñas e incluso medianas empresas van a quedar fuera del mercado o directamente desaparecer. ¿Creéis que se puede aplicar más greenwashing en las organizaciones para ganar mercado? Asimismo, ¿creéis que el medio ambiente en las empresas pueda sentirse afectado y que el buen gobierno y la transparencia pueda ser más laxo? Es la pregunta de Carlos, sí. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis que la nueva situación económica favorezca el intentar ganar competitividad, pero a través de greenwashing, no de verdad de prácticas comprometidas y auténticas? ¿Cómo veis eso? Bueno, os lo lanzo. Vamos a seguir un poco el orden si queréis, si Venga. tenéis o cómo lo veis esto. A ver, yo creo que lo dije un poco antes, ¿no? Yo creo que esto del COVID y hacer paralizar al mundo, que es global a la vez en muchos sitios, pues yo creo que en las empresas, yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un papel activo con la sociedad y de ser responsables con la sociedad. Y que antes no lo veíamos como algo nuestro, veíamos que era algo de las instituciones y yo creo que ahora lo vamos a hacer más nuestro. No sé en qué medida, no sé cuánto, no sé si mucho o poco, si luego dentro de 2 años se nos ha olvidado eso, pero creo que sí que va a dejar algo de huella y creo que sí nos va a hacer ser de verdad, con sinceridad, responsables y más transparentes, porque también lo decía antes, es decir, yo me quedo asombrado de con qué rapidez y con qué transparencia e información está habiendo un montón de experimentos para buscar un remedio y cómo se está compartiendo esto de un lado, del otro, del Atlántico, de abajo, de arriba. Uh-huh. Eso, sin duda, va a tener un resultado de éxito. Y eso será un ejemplo y un modelo a seguir por parte de todos los que quieran tener éxito y ser competitivos en los mercados. Entonces, copiaremos eso porque vemos que tiene un resultado y que será de manera más sincera. Pero no sabría decir en qué medida. Muy bien. ¿Y tú, Alberto, cómo ves esto? ¿Va a haber comportamientos más auténticos, más de verdad, o tendremos el greenwashing como intentando utilizar, más que se utilizaba, que ya se utilizaba? Eso siempre ha existido, ¿no? Eso siempre ha existido. No sé en qué medida va a seguir existiendo en esta situación. Digamos que ante una cazada va a ser doblemente o triplemente perjudicial para las empresas. No creo que lo hagan en la misma medida que se estaba haciendo antes, ¿no? Ni mucho menos. Todo lo contrario, se va a ir a prácticas de mayor transparencia, bueno, como se preguntaba, de buen gobierno, sobre todo, y como muy necesario, eso se va a potenciar, pero sobre todo hay que potenciar la cooperación entre entidades públicas, privadas, diferentes tipos de empresas, entre asociaciones de todo tipo, algo así como lo que estamos viendo hoy aquí, que Visión Responsable ha dado pie, ¿no? Un poco juntar a diferentes sectores, a diferentes sensibilidades, para aportar y entre todos, bueno, pues tratar de mejorar o de salir lo mejor posible de esta crisis, de afrontarla, de remontarla y de volver al menos a la situación inicial en la que nos podamos abrazar otra vez. Jaime, sí, bueno. Yo también toco. Sí, yo te voy aprovecho porque hay la última pregunta que ya, bueno, que está hecha y en cualquier caso íbamos a admitir porque ya por las horas tenemos que cortar. Te traslado esta si quieres también contestarlo, obviamente, y otra que hay específicamente para ti. Y te pido la máxima brevedad, Jaime. Te pregunta Amparo Rico, te dice: Jaime, hablas de cambio de hábitos
¿Nos puedes explicar brevemente, ya ella dice brevemente, qué implica para nosotros ese distanciamiento social? Nos preocupa lo del distanciamiento social como cultura latina. Sí. ¿En qué implica eso para nosotros? Psicológicamente entiendo que es la idea que te transmite, que te quiere transmitir o preguntar. Un hábito cuesta crearse en el ser humano alrededor de 20 días. Hay que ponerlo en práctica todos los días, pero cuesta alrededor de 20 días. Las costumbres que teníamos como país latino de cercanía social nos la estamos haciendo ya mirar, y ahora cuando vemos a una persona que se está saltando el confinamiento o que sale a la calle sin guardar la distancia de seguridad, ya nos parece mal. Ya hemos dado ese primer paso. Ahora tenemos que trasladarlo a costumbre. Yo creo que es una situación de crisis y que todos vamos a aprender, pues es ponernos a aprender. Pues sí, nos toca. Pues yo me queda dar las gracias a todos los que se han unido, que han estado participando con nosotros, dar las gracias a todos y cada uno de vosotros tres como ponentes, todo lo que nos habéis aportado y compartido de experiencias, de visiones. Dar las gracias especialmente a Alberto Aurcacil, porque también como socios de Visión Responsable habéis colaborado para esa iniciativa, esa acción solidaria que hemos tenido para con el Hospital de Soria, el Hospital Santa Bárbara. Entonces también muchísimas gracias a Aurcacil, queremos hacer pública ese agradecimiento. Y muchas gracias, Jaime, por aportarnos esa visión desde la psicología. Creo que has hecho muy bien de reivindicar en el papel que te toca, aunque sea transitorio, de figura en el Colegio de Psicólogos, y has hecho muy bien de reivindicar el papel de los psicólogos. Creo que son imprescindibles y debe de dárseles el sitio que les corresponde, así que esperemos que se abra una nueva etapa y muchas cosas cambien. Esperemos que salga, dicen que de la crisis salen oportunidades, esperemos que sean oportunidades para bien en muchas de estas cosas que hemos tocado, como la transparencia, la cooperación, el puesto de la psicología para mirarnos todos esa salud mental y emocional, etcétera. Así que, bueno, pues con esto despido. Esperemos que esto sea la primera iniciativa de muchas más que tengamos desde Visión Responsable en este ámbito online en el que hoy nos estrenábamos. Un abrazo a todos y hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.